Adicción a la aprobación, capítulo 4. ¿Cómo cambiar su autoimagen? Dios quiere ayudarle a cambiar su autoimagen. Su autoimagen es la fotografía que lleva de usted mismo en su interior. Puede que lleve fotografías de su cónyuge, sus hijos, sus nietos o alguna otra persona en su bolso o cartera. Si alguien le dice, enséñame una foto de tu familia, usted la abre y se la enseña. Pero, ¿y si yo le dijera, déjeme ver la foto que lleva de usted mismo en su corazón? ¿Qué vería yo? Para mí es interesante que muchas personas ni siquiera sepan que no se gustan a sí mismas hasta que yo llamo su atención sobre ello. Por años he estado convencida de que un gran porcentaje de los problemas de la gente proviene del modo en que ellos se sienten sobre sí mismos. Creo que la inseguridad es la causa de que algunas personas luchen por la posición y el poder. Ellos derivan su sentido de dignidad y valor de lo que hacen en lugar de derivarlo de quienes son. Por eso algunas personas se hacen adictas a la aprobación, siempre necesitando la aprobación de otros para estar felices y seguras. Por eso algunas personas son tan competitivas que ni siquiera pueden disfrutar el jugar juegos sencillos. Su actitud es, tengo que ganar. Para sentirse valorados, tienen que ser el primero o el mejor. Muchas personas batallan por ser las primeras. Sin embargo, Jesús dijo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ver Mateo capítulo 19 versículo 30. Él se refería a los creyentes gentiles que serían recibidos por él antes que los incrédulos judíos. Pero yo creo que ese pasaje puede aplicarse a quienes intentan tener éxito sin la ayuda de él. El Salmo 75, versículos 6 y 7, dice que el verdadero enaltecimiento viene de Dios. Nosotros podemos manipular las circunstancias y a las personas para conseguir un ascenso, pero nunca seremos realmente felices con eso. He aprendido por experiencia que si yo tengo que ser una farsante y fingir y manipular para obtener algo, tendré que hacer eso mismo para mantenerlo. Finalmente, nos cansamos de vivir de ese modo, pero nos encontramos a nosotros mismos en una trampa de la que no sabemos cómo liberarnos. El poder de la posición. Algunas veces creemos que tener una cierta posición nos dará poder, cuando en realidad la posición puede que termine teniendo poder sobre nosotros. Recuerdo muy bien el tiempo en que yo quería una posición en una iglesia a la que asistía. Sabía que para conseguir este puesto tendría que gustar y ser aceptada por cierto grupo de personas que tenían poder para votar por mí o no. Hice todos los cumplidos correctos, envié regalos y les invité a cenar. Hice y dije todo lo correcto una y otra vez hasta que finalmente conseguí lo que pensaba que quería. Después de obtener el puesto, pronto descubrí que si no dejaba que aquellas personas me controlasen, ellas podrían ser muy reivindicativas. Existía un mensaje silencioso. Nosotros te pusimos en ese puesto y si quieres mantenerlo es mejor que nos hagas felices. Yo quería ese puesto porque en aquel momento necesitaba sentirme valiosa e importante. Sin embargo, terminó haciéndome sentir desgraciada y manipulada. Cualquier cosa que obtengamos mediante las obras de nuestra propia carne, tendremos que mantenerla de la misma manera en que la conseguimos. Tan pronto hice algunas cosas que no les gustaron a esas personas, todas ellas me rechazaron. Toda nuestra relación era muy farsa. Realmente yo no les gustaba ni les importaba, y a mí realmente ni me gustaban ni me importaban ellos. Esa posición no iba a hacerme sentir permanentemente segura y aprobada, porque mi verdadero problema estaba dentro de mí y no en mis circunstancias. Yo no necesitaba una posición, yo necesitaba una revelación del amor incondicional de Dios. Necesitaba buscar la aprobación de Dios y no la aprobación del hombre.
hasta que nos aceptemos y nos aprobemos a nosotros mismos. Ninguna cantidad de aprobación por parte de otros nos mantendrá permanentemente seguros. La aprobación exterior que buscamos se convierte en adicción. Trabajamos para obtener aprobación o un cumplido y nos sentimos bien por un tiempo, y entonces descubrimos que necesitamos otra y otra y otra. La verdadera libertad nunca llegará hasta que comprendamos plenamente que no necesitamos luchar para obtener del hombre lo que Dios nos da libremente: amor, aceptación, aprobación, seguridad, dignidad y valor. El mundo está lleno de pretensión y es triste decir que la iglesia no es inmune a ello. La gente juega dentro de la iglesia a algunos de los tontos juegos que juegan en el mundo. Compiten por la posición y el poder debido a motivos equivocados. Yo tenía una mala autoimagen y por eso intentaba mejorar mi imagen por medio de la posición. Lo que en realidad necesitaba era saber que era valiosa para Dios como persona, totalmente aparte de cuál fuera mi posición en la vida. Soy la presidenta del ministerio Joyce Meyer Ministries, que es un ministerio internacional con 8 oficinas en países extranjeros, aparte de la que está en los Estados Unidos. Mi posición suena importante, pero he aprendido de la experiencia del pasado a no dejar que mi sentido de dignidad y valor se apegue a lo que hago. Si alguna vez llega el momento en que ya no pueda hacer lo que estoy haciendo, quiero tener la seguridad y la confianza de que sigo siendo igual de valiosa para Dios aparte de mi trabajo. Le animo a que no deje que su valor se apegue a una posición. Las posiciones pueden ir y venir en la vida, pero Dios y su amor por usted permanecen. Dios no se impresiona por las posiciones que las personas tengan. Ver Gálatas capítulo 2 versículo 6. Lo fundamental es esto: si sabemos quiénes somos en Cristo, entonces podemos tener una sana autoimagen, aparte de nuestra posición o título laboral. Por muchos años también tuve una posición en una iglesia diferente en St. Louis, Missouri. Cuando Dios me dijo que era momento de dejarla y comenzar mi propio ministerio, me costó mucho ser obediente. En realidad, no fui obediente por bastante tiempo, y cuanto más tiempo permanecí en desobediencia, más desgraciada me sentí. Me gustaba mi posición. Tenía un título, un lugar en el aparcamiento con mi nombre escrito en él, un asiento garantizado en la primera fila de la iglesia y la admiración de todos. Yo estaba dentro. Siempre sabía lo que estaba sucediendo. En realidad no me daba cuenta de lo dependiente que era de que esa posición me diese sentimientos de seguridad hasta que Dios me dijo que la abandonara. Finalmente obedecí a Dios, pero temblé hasta la médula por los sentimientos que experimenté después de haber abandonado esa posición. Seguía asistiendo a la iglesia allí, pero me sentía realmente fuera de lugar cada vez que iba a una reunión. Mi asiento y mi lugar en el aparcamiento ya no estaban ahí. Sucedían todo tipo de cosas de las que yo no me enteraba y ya no sabía dónde pertenecía. Dios tenía que enseñarme que mi lugar está en Él y que mientras sepa ese hecho, no tengo que sentirme incómoda en ningún lugar y con ninguna persona. ¿Ha sentido usted alguna vez como si todos los apoyos en la vida hubieran sido quitados de debajo de sus pies? Si es así, considere que Dios puede estar haciéndole un gran favor. A veces somos apuntalados por personas o posiciones, y la única manera de que nos demos cuenta de ello es que nos quiten todas esas cosas. Un apoyo es algo que mantiene a otra cosa en su lugar, algo que la hace segura. Dios quiere que nuestra seguridad esté en Él y no en las cosas. Él es lo único en la vida que no es inestable, lo único que es cierto y seguro. Dios permite algunos apoyos en la vida mientras estamos arraigándonos en Él, pero finalmente Él quita todas esas cosas de las que hemos dependido excesivamente.
Nos asusta al principio, pero termina siendo lo mejor que pudiera ocurrirnos jamás. Cuando no tenemos a nadie más, desarrollamos una profunda relación con Dios que nos hará atravesar cualquier cosa que la vida traiga a nuestro camino. Si siente usted ahora mismo que ha perdido algo o alguien sin el que simplemente no puede pasar, está usted equivocado. La única cosa o persona en la vida de la que no podemos prescindir en absoluto es Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio en la tribulación, nuestra torre fuerte y nuestro escondite. Ver Salmos capítulo 9, versículo 9, Salmos capítulo 31, versículo 4, Salmos capítulo 32, versículo 7, Salmos capítulo 37, versículo 39 y Salmos capítulo 46, versículo 11. Cuando perdí a mis amigos y de nuevo cuando perdí mi posición en la iglesia, me dolió tanto emocionalmente que pensé que no podría sobrevivir. Esos eventos finalmente me ayudaron a comprender que dependía demasiado de las personas y de lo que ellos opinaban de mí. Dependía de mi posición. Yo pensaba que si tenía una posición importante, entonces la gente pensaría bien de mí y me aceptaría. Dios quitó todo eso y me enseñó las cosas que yo espero enseñarle a usted en este libro. Nuestra dignidad y valor, nuestra aceptación y aprobación vienen de Él. Mientras tengamos eso, tenemos lo más valioso del mundo. Cuando necesitamos lo que el mundo ofrece para sentirnos bien con nosotros mismos, Dios a menudo lo aparta. Una vez que ya no necesitamos esas cosas, Él puede dárnoslas, porque no nos controlarán. Ahora yo tengo amigos, influencia, posición, autoridad, aceptación. Pero la clave para mantenerlas es saber sin ninguna sombra de duda que no tengo que tenerlas para estar feliz y satisfecha. Estoy convencida de que mientras mantengamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él nos dará todo lo demás. Sin embargo, si permitimos que cualquier cosa ocupe su lugar, Él se pondrá celoso y la quitará. Afronte la verdad y sea libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Es interesante para mí que haya una sola cosa que nos hace libres, y es la verdad. Sin embargo, es lo único con lo que nos cuesta trabajo tratar. No nos importa tanto afrontar la verdad sobre los demás, pero cuando se trata de afrontar la verdad sobre nosotros mismos, es otro asunto. Fue muy difícil para mí afrontar el que mi seguridad estuviese ligada a la posición que tenía. Fue difícil para mí decir en aquel momento, soy insegura, no me gusto a mí misma y necesito la ayuda de Dios y su sanidad en esta área de mi vida. Pero como siempre digo, hay dos clases de dolor en el mundo, el dolor de no cambiar nunca y el dolor de cambiar. Si yo me hubiera negado a afrontar la verdad, seguiría atada, seguiría intentando agradar a las personas, siendo adicta a la aprobación para mantener una posición que probablemente ni siquiera me gusta. Pero es así, soy libre, sé quién soy en Cristo, aparte de lo que hago. Quiero agradar a la gente, pero no me siento destruida si ellos no se agradan de mí. Mientras sepa que mi corazón es recto, eso es suficiente. Si hago lo mejor que puedo y la gente no lo aprueba, lo que ellos piensen tendrá que estar entre ellos y Dios. Yo quiero aprobación, nadie quiere ser desaprobado, pero no soy adicta a ella. La disfruto, pero si tengo que vivir sin ella, puedo hacerlo. Pasé por el dolor de afrontar la verdad y cambiar, y me dio libertad. El único camino para salir de la atadura es pasar por lo que se necesite pasar. Le aliento firmemente a que tenga cuidado de no dejar que nada llegue a ser más importante para usted de lo que debiera ser. Mantenga a Dios en primer lugar para que Él pueda bendecirlo con otras cosas que usted desee. Como dice Mateo capítulo 6 versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fracasar no le convierte en un fracasado.
No se considere a usted mismo un fracaso solo porque haya fracasado en ciertas cosas en el pasado. Nadie es bueno en todo. No permita que la fotografía que lleva de usted mismo, su autoimagen, sea manchada por los errores del pasado. A veces la única manera de descubrir las cosas para las que fuimos creados es dar un paso e intentar algunas cosas. El proceso de eliminación es útil muchas veces, pero puede que cometamos algunos errores en el proceso. Cuando yo buscaba la voluntad de Dios para mi vida en el ministerio, intenté trabajar en la guardería. Ni siquiera necesité 2 semanas de tiempo para saber que ese no era mi ministerio. Yo lo supe y también lo supieron los niños. También intenté el ministerio en las calles y aunque lo hacía era muy incómodo y en realidad me disgustaba mucho. Al principio me sentía culpable por no querer salir a las calles y hablar a la gente sobre Jesús, pero más tarde comprendí que si Dios hubiese querido ese tipo de ministerio para mí, me habría dado un don y un deseo en esa área. Mencioné antes que mi primer empleo en la iglesia fue de secretaria de mi pastor y me despidieron el primer día. Solamente porque fracasé en ese empleo no significa que sea una fracasada. He continuado y he llegado a ser bastante exitosa. Dejar atrás su pasado. Muchas personas dejan que su pasado dicte su futuro. No haga eso. Deje atrás su pasado. Todos tenemos un pasado, pero todos tenemos un futuro. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos creados en Cristo Jesús para que podamos hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros y vivamos la buena vida que predestinó y preparó para nosotros. La palabra recreados indica que fuimos creados, lo estropeamos y necesitamos reparación. En Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 4, leemos del alfarero que tuvo que volver a hacer su vaso porque se había estropeado. Es un cuadro de nosotros en las manos del Señor, el maestro alfarero. Se dice que somos nuevas criaturas cuando estamos en una relación con Cristo. Las cosas viejas pasan y tenemos una oportunidad para un nuevo comienzo. Nos convertimos en nuevo barro espiritual para que el Espíritu Santo trabaje en él. Dios hace los preparativos para que cada uno de nosotros tengamos un nuevo comienzo, pero debemos estar dispuestos a dejar atrás el pasado y proseguir. Hacemos lugar para lo nuevo, creyendo lo que Dios dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Satanás quiere que tengamos una actitud negativa y nos sintamos desesperanzados, pero la palabra de Dios dice que debiéramos ser prisioneros de esperanzas. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Nunca deje de esperar. Romanos 4 nos enseña que Abraham no tenía motivos humanos para esperar que la promesa de Dios se cumpliese, pero esperó en fe. Dice que ninguna duda ni incredulidad le hizo tambalear respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció a medida que daba alabanza y gloria a Dios. Abraham se mantuvo positivo y esperanzado, y todos sabemos por la Biblia que él recibió su prometida bendición de un hijo. No permita que sus fracasos del pasado le dejen sin esperanza sobre un éxito del futuro. Su futuro no tiene sitio en él para los fracasos del pasado. Como he declarado, solo porque usted haya fracasado en algunas cosas, eso no le convierte en un fracasado. Cualquier cosa que Satanás haya robado mediante el engaño, Dios la restaurará al doble si está usted dispuesto a seguir adelante, olvidando el pasado. Tiene usted que soltar para poder avanzar. Personas con un pasado. María Magdalena era una mujer con un pasado. Ella había vendido su amor hora a hora. Era una prostituta. Los fariseos la llamaban una pecadora.
Ver Lucas capítulo 7, versículo 37. La llamaban Magdalena porque provenía de Magdala, que era una ciudad corriente de la ciudad de Jesús, Nazaret. La gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan capítulo 1, versículo 46. He mencionado esos dos ejemplos para mostrarle que Dios no siempre escoge personas de lugares populares con muchas capacidades y un hermoso pasado. En Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, vemos el relato de María que unge los pies de Jesús con un frasco de perfume muy caro, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Ya que ella era prostituta, el perfume probablemente fuese un regalo de uno de sus clientes o comprado con dinero que ella había ganado por su profesión. En una ocasión, Jesús echó de ella 7 demonios. Ver Lucas capítulo 8, versículo 2. Su acto de amor fue considerado por otras personas como erótico debido al pasado de ella, pero Jesús sabía que era un acto de puro amor. Cuando tenemos un pasado desagradable, las personas muchas veces juzgan mal nuestros actos y nos encontramos enredados en el juego de la aprobación, intentando convencer a otros de que somos aceptables. Las personas no olvidan nuestro pasado tan fácilmente como lo hace Dios. Los fariseos no podían comprender que Jesús permitiera que María lo tocara. Jesús dijo que a quienes se les ha perdonado mucho, aman mucho. Ver Lucas capítulo 7, versículos 47. María conocía bien su pasado. Ella amaba mucho a Jesús porque Él la había perdonado sus muchos pecados. Ella quería darle lo más caro que poseía, quería servirle. Él vio su corazón, no su pasado. María demostró humildad por el hecho de estar a los pies de Jesús. Algunos quieren estar a su cabeza, pero no muchos buscan arrodillarse a sus pies. Muchos quieren saber todo lo que Él sabe, estar al tanto de los planes y sentarse en posiciones de liderazgo. Nuestra posición no impresiona a Dios, pero sí nuestra postura. ¿En qué postura se encuentra usted? Muchos viajaban con Jesús en su ministerio y lo sostenían con sus posesiones y sus pertenencias personales. Ver Lucas capítulo 8 versículos 2 y 3. Es posible que la riqueza de ella proviniese de su pasado. Puede que usted tenga cosas utilizables que provienen de su pasado, alguna experiencia, sabiduría obtenida o incluso algunos bienes materiales, y eso puede usarse ahora en el reino. María estuvo en la crucifixión de Jesús. Ver Juan capítulo 19 versículo 25. Ella no desapareció cuando las cosas se pusieron feas, se quedó con él hasta el final. María estuvo en el sepulcro y lo encontró vacío. Ver Juan capítulo 20 versículos 1 al 13. Las primeras palabras pronunciadas en el sepulcro vacío fueron dichas a una mujer. El ángel dijo: Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo capítulo 28 versículo 7. Jesús se encontró con María cuando ella iba de camino, y cuando ella le reconoció, se agarró a sus pies y le adoró. Él le dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Lo que quiero decir es esto: María era una mujer con un pasado. Jesús la perdonó, y ella ciertamente tuvo un gran futuro. Se ha hablado de ella en cada generación desde Cristo, y las historias de su vida nos proporcionan muchos exquisitos ejemplos que pueden aplicarse a nuestras propias vidas. Ella pudo haber sucumbido a la adicción a la aprobación y haber pasado su vida siendo desgraciada, pero puso su confianza en Jesús y aceptó su nueva vida en Él. ¿Nos usará Dios si tenemos un pasado? No estoy segura de que Él pueda usarnos si no tenemos algún tipo de pasado. Obtenemos experiencia mediante las cosas que pasamos. Gran parte de mi enseñanza proviene de mi pasado. Yo tengo un pasado, he aplicado la palabra de Dios a él y estoy disfrutando del futuro que Dios me prometió. Veamos unas cuantas personas más que tenían pasado cuestionables y a quienes Dios siguió usando de forma poderosa.
Pedro. Pedro era un hombre con un pasado, no era nadie especial, era solamente un pescador y bastante tosco y ordinario. Pedro era valiente y no tenía miedo al cambio, pero también tenía muchos fallos. En Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, vemos a Pedro intentando corregir a Jesús. En Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35, vemos que Pedro se tenía a sí mismo en mayor consideración de la que debiera. Él tenía un problema de orgullo y se veía a sí mismo como mejor que otros hombres. En Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75, se narra que Pedro negó aún conocer a Jesús. Una vez que Pedro comprendió la profundidad de su pecado, lloró amargamente, lo cual mostró que tenía un corazón arrepentido. Dios es misericordioso y comprende nuestras debilidades. En Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 7, aprendemos que cuando Jesús envió un mensaje a sus discípulos de que habían resucitado de la muerte, su mensajero, el ángel, mencionó en especial a Pedro por nombre, diciendo: «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea». Puedo imaginarme el gozo que Pedro sintió cuando le dijeron que Jesús le había enviado un mensaje personal. Pedro había sido incluido en los planes de Dios para el futuro, aunque había tenido un historial de necedad y fracaso. Pedro había negado a Cristo y sin embargo se convirtió en uno de los apóstoles más conocidos. Pedro pudo haberse pasado toda su vida sintiéndose mal por haber negado a Jesús, pero dejó atrás ese fracaso y llegó a ser valioso para el reino de Dios. Él tuvo tanto poder del Espíritu Santo que cuando su sombra caía sobre la gente, ésta recibía sanidad. Ver Hechos capítulo 5, versículo 15. Dios está dispuesto a perdonar a quienes cometen errores, pero ellos deben estar dispuestos a recibir su perdón y también deben perdonarse a sí mismos. Dios promete perdonar nuestros errores del pasado. Ver Jeremías capítulo 31, versículo 34. Deje de recordar lo que Dios ha perdonado. Jacob. Jacob era un hombre con un pasado. Había sido un intrigante, un embustero y un estafador. Era un mentiroso. También era egoísta y algunas veces totalmente cruel con los demás. Se aprovechó de las personas para obtener lo que quería. Jacob se aprovechó del débil estado de su hermano Esaú para robarle su primogenitura. Mintió a su padre fingiendo ser Esaú para poder recibir la oración de bendición que pertenecía al primogénito. La Biblia enseña que cosechamos lo que sembramos. Ver Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y en efecto llegó el momento en la vida de Jacob en que recibió un trato por parte de su tío Labán, similar al que él había dado a otros. Labán engañó a Jacob, que quería casarse con Raquel, hija de Labán, prometiéndole que podría hacerlo si trabajaba 7 años como pago por ella. Después de que terminaran sus 7 años de labor, Jacob esperaba recibir a Raquel, pero se le dio en cambio a su hermana Lea. Entonces le dijeron que tendría que trabajar otros 7 años por Raquel. Estoy segura de que Jacob se sintió engañado e injustamente tratado. Probablemente no se acordó de que él había tratado a la gente de esa misma manera en varias ocasiones. Sí, cosechamos lo que sembramos. Lo que sale, eso regresa. Al final, Jacob experimentó un cambio de corazón. Se cansó de huir y esconderse de Esaú. Jacob finalmente dejó todo lo que tenía y regresó hacia su tierra natal. Por el camino comenzó a luchar con Dios. Estaba decidido a recibir una bendición de Dios sin importarle lo que le costase. Dios cambió el nombre de Jacob, que significa embustero, intrigante y engañador, y le puso Israel, que significa el que contiende con Dios. Ver Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28. Jacob llegó a convertirse en un gran líder y hombre de Dios. Él tenía un pasado que fácilmente podría haberle catalogado como un fracasado, pero una vez que lo afrontó y se arrepintió de él, tuvo también un futuro.
Ruth. Ruth era moabita, adoraba ídolos y sin embargo decidió servir al único Dios verdadero y como resultado terminó estando en la línea de sangre directa de David y Jesús. Rahab. Rahab era prostituta y sin embargo ayudó al pueblo de Dios y al igual que Ruth terminó en la línea de sangre de David y de Jesús. Pablo. Pablo tenía un pasado. Perseguía a los cristianos y sin embargo se convirtió en el apóstol que recibió 2/3 partes del Nuevo Testamento mediante revelación directa y fue arrebatado al tercer cielo, donde vio glorias que no pudo ni siquiera describir. Ver 2 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 4. Cuando se tomaban pañuelos y delantales que habían estado en su cuerpo y se ponían sobre los enfermos eran sanados. Ver Hechos capítulo 19 versículos 11 y 12. Esta sí que es una unción poderosa. Ciertamente, no parece que el pasado de Pablo afectase a su futuro. Mateo. Mateo tenía un pasado. Era un despreciado recaudador de impuestos que se convirtió en uno de los 12 discípulos. Ver Marcos capítulo 2 versículo 14. El pasado que usted afronte podría ser el pasado de hace 10 años o el pasado de ayer, pero el pasado es el pasado. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículos del 10 al 15 que dejar atrás el pasado era algo en lo que él trabajaba con diligencia. Sentirse condenado por el pasado es no aceptar el perdón de Dios por él. Sentir que su pasado puede afectar de modo adverso a su futuro es negarse a dejarlo atrás. Dios sigue siendo Dios y Él puede hacer que cualquier cosa obre para bien si le damos una oportunidad de que lo haga por medio de la fe. Todas las cosas obran para bien de aquellos que oran, aman a Dios y quieren que su voluntad se haga en sus vidas. Ver Romanos capítulo 8 versículo 28. ¿Tendrá éxito si se niega a dejar de intentarlo? ¿Sabía que Abraham Lincoln, quien fue probablemente uno de nuestros más grandes presidentes, si no es el más grande, perdió varias elecciones antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos? De hecho, él intentó salir elegido tantas veces y fracasó tantas otras que es difícil entender cómo pudo seguir teniendo el valor para postularse para presidente. Sin embargo, lo hizo y ganó. ¿Sabía que Thomas Edison dijo en una ocasión: "Llegué al éxito por el camino del fracaso"? Él se negó a dejar de intentarlo y finalmente inventó la bombilla eléctrica, pero antes realizó 2000 experimentos fallidos hasta que tuvo éxito. Una persona como Edison, que no se da por vencido, es un individuo con un fuerte carácter. ¿Sabía que el material utilizado para fabricar los pañuelos de papel Kleenex fue originalmente inventado como un filtro para máscaras de gas durante la Primera Guerra Mundial, pero falló? Ya que no funcionó, los inventores intentaron hacer con él una crema fría para quitarse el maquillaje y volvieron a fracasar. Finalmente se encontraron con el éxito cuando se volvió a empaquetar como pañuelo desechable y hoy día los estadounidenses compran 200.000 millones de Kleenex al año. Comenzó fracasando 2 veces, pero alguien dijo: "Me niego a darme por vencido". Yo personalmente creo que el fracaso es parte de todo verdadero éxito, porque llegar a él por el camino del fracaso nos humilla. Es una parte vital para que Dios pueda usarnos con eficacia. Charles Darrow se trazó una meta cuando tenía unos 20 y tantos años. Decidió que iba a ser millonario. En la actualidad, eso es algo bastante común, pero en aquella época estaba sumamente fuera de lo normal. Charles vivió en los años 20, una época en la que $1.000.000 era una suma enorme. Se casó con una mujer llamada Esther, prometiéndole que un día serían millonarios. Entonces, llegó la tragedia en 1929, la Gran Depresión. Tanto Charles como Esther perdieron sus empleos
Hipotecaron su casa, vendieron su auto y utilizaron los ahorros de toda su vida. Charles quedó totalmente destrozado. Estuvo sentado por la casa deprimido hasta que un día le dijo a su esposa que podía abandonarlo si ella quería. Después de todo, dijo él, está claro que nunca vamos a lograr nuestra meta. Esther no estaba dispuesta a irse. Le dijo a Charles que iban a alcanzar su meta, pero tendrían que hacer algo cada día para mantener vivo ese sueño. Lo que ella intentaba decirle a Charles era esto: no dejes que tus sueños mueran solo porque hayas cometido unos cuantos errores en el pasado. No se dé por vencido solo porque intentó algo unas cuantas veces y no pareció funcionar. Dios quiere que deje atrás los errores del pasado. El diablo quiere que se dé por vencido. El progreso requiere pagar un precio, y algunas veces el precio que usted paga por el progreso es sencillamente seguir adelante y decir, no voy a abandonar hasta que obtenga algún tipo de victoria. No sea la clase de persona cuya forma de tratar todo lo difícil es me retiro. Esther Darrow le dijo a su esposo, mantén vivo tu sueño. Charles respondió, está muerto, hemos fracasado, nada va a funcionar. Pero ella no iba a escuchar ese tipo de conversación, se negó a creerlo. Ella sugirió que cada noche emplearan un rato para hablar de lo que harían para lograr alcanzar su sueño. Comenzaron a hacerlo noche tras noche, y a Charles se le ocurrió la idea de crear dinero para jugar. Su idea fue algo bastante atractivo, ya que el dinero escaseaba mucho en aquella época. Desde que ambos habían perdido sus empleos tenían mucho tiempo y ahora tenían también montones de dinero fácil para poder jugar con él. Por lo tanto, fingían comprar cosas como casas, propiedades y edificios, y pronto convirtieron la fantasía en todo un juego con tablero, dados, tarjetas, pequeñas casas y hoteles. Ya lo habrá adivinado. Fue el comienzo de un juego que usted probablemente tenga en su armario ahora mismo. Se llama Monopoly. La familia y los amigos de Charles lo pasaban muy bien con el juego, y en 1935 le convencieron para que se pusiera en contacto con una empresa llamada Parker Brothers para ver si ellos querrían comprarlo. Los ejecutivos jugaron el juego y dijeron, es pesado, lento, complejo y aburrido, no queremos comprarlo. Bien, Charles perseveró. La perseverancia es vital para el éxito. Debemos perseverar, ser firmes, seguir adelante y negarnos a darnos por vencidos. Cuando hacemos eso, finalmente tendremos éxito. La esposa de Charles siguió alentándolo. Gracias a Dios por las personas en nuestras vidas que nos alientan. Él acudió a los almacenes de juguetes Wanamaker y le dijo a un ejecutivo que si aceptaban el juego, él conseguiría un préstamo de $5,000 y fabricaría varios de los juegos porque creía que iban a venderlos. El juego despegó y de repente Parker Brothers se interesó. Los ejecutivos de la empresa volvieron a jugar el juego y esa vez lo encontraron imaginativo, rápido y sorprendentemente fácil de dominar. El juego obtuvo los derechos en 1935 y Parker Brothers se lo compró a Charles Darrow por $1,000,000. El sueño de Charles y Esther se hizo realidad. Nos encanta leer historias de éxitos como esta, pero recordemos que Dios quiere hacer ese mismo tipo de cosas por medio de nosotros. Él no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 versículo 34. Eso significa que Él no tiene unas cuantas personas favoritas y todos los demás quedamos fuera. Los principios de Dios funcionarán para cualquiera que esté dispuesto a hacerlos funcionar. Su palabra dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Ver Marcos capítulo 9 versículo 23. Si permanecemos siendo positivos, creyendo y negándonos a darnos por vencido, Dios hará algo grande por medio de nosotros. No se quede atrapado con la cantidad de intentos fallidos en su vida que se niegue incluso a creer que usted tiene un futuro. Recuerde, usted no es un fracaso solo porque haya fracasado. Dios ve su dignidad a pesar de todo.
No hay necesidad de ninguna aprobación a excepción de la de Él. Y si Él puede pasar por alto su pasado, también puede hacerlo usted. En el capítulo siguiente voy a pedirle que mire más de cerca lo que significa no solo comprender nuestra dignidad, sino amarse y aprobarse a usted mismo.